Hola, mi nombre es Gerardo Andrés Corrales Galo y soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera de licenciatura en Comercio Internacional y actualmente estoy cursando la clase de Legislación y Prácticas Aduaneras 1, por lo cual hoy estaré hablando acerca de las ICOTERS, las más actualizadas, porque a cada 10 años se actualizan y su última versión son la que se actualizó actualmente en el 2020. Pero veamos qué nos dice las ICOTER, qué son, qué es. Nos dice que son cláusulas reconocidas alrededor del mundo y que nos ayudan a reducir conflictos alrededor del mundo y que nos ayuda a reducir el riesgo de conflictos y complicaciones jurídicas al regular las diferentes culturas del negocio existente, ofreciendo un lenguaje común que unifica criterios y terminologías importantes, y fueron creadas por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y desde entonces se actualiza cada 10 años, modernizándose de acuerdo a las prácticas comerciales. La última versión, como les decía, actualmente es la que se actualizó el año pasado, 2020. ¿Cuál es la clasificación o cómo se clasifican las ICOTERs? Estas se clasifican en grupos que son de 4 grupos: grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. Estas se agrupan en función de la forma de entrega y de la cláusula acordada entre comprador y vendedor. El grupo E es conforme a la entrega de la salida. El grupo F, esta es una entrega indirecta, puesto que el vendedor prepara la mercancía para entregársela al transportista. El grupo C, esta es un grupo de vendedor a quien paga los gastos del transporte y no el comprador. Este grupo, como podemos ver, el vendedor es quien paga todos los gastos del transporte de la mercancía. Y continuamos con el grupo D. Este nos dice que en este grupo la entrega es directa de comprador o de vendedor a comprador. Tipos de ICOTERs. En el grupo E encontramos el EXW, Ex Works, donde el vendedor o exportador le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes, ya sea el almacén del vendedor, por lo que solo tendrá que ocuparse de embalar la mercancía. Ahora el comprador o importador se encarga de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que escoge la mercancía en el almacenamiento del vendedor. Una vez que sale del almacén, antes de cargarla, el comprador tiene toda la responsabilidad sobre la carga de la mercancía. En el grupo F encontramos al FCA, Fresh Carrier, donde nos dice que el vendedor entrega la mercancía al comprador en un punto pactado previamente y asume los costos y los riesgos hasta que se entrega la mercancía en dicho punto, incluyendo los actos del despacho aduanero para la exportación. Y el comprador, como hemos comentado, es el que asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluyendo el seguro en el caso de contratarlo, ya que las personas que corren con el riesgo a la hora de cargar la mercancía en el primer medio de transporte. También encontramos el FAS, Fresh
alongside ship. Nos dice que el vendedor, como su propio nombre indica, entrega la mercancía en el muelle de carga del punto de origen al lado del buque donde se transportará la mercancía. En cuanto al comprador, este se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de su estiva, flete y demás gastos hasta que se entregue en destino excluido. Este helicóptero solo se utiliza para el transporte marítimo. Y tenemos el otro que es el FOB, Free on Board. Y nos dice que el vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía se sube a bordo del medio de transporte. Mientras que el comprador se encarga de los costos del flete, descarga, trámite de importación, entrega en destino y del seguro en caso de que se haya contratado. Este helicóptero FOB solo se utiliza para el transporte marítimo. Continuamos con el grupo C, que podemos encontrar el CFR, Costs Insurance I Freight, donde nos dice que el vendedor se encarga de todos los costos hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos de origen del flete y normalmente los gastos de descarga. Y el comprador corre con el trámite de importación y el transporte interior hasta el destino. Este helicóptero solo se utiliza en el transporte marítimo. Continuamos con el CIF, Costs Insurance and Freight, donde el vendedor corre con los gastos hasta que la mercancía llega al puerto de destino, al igual que el CFR, despacho de importación, gasto de origen, flete y normalmente los gastos de descarga. Y el comprador asume los gastos de importación, el transporte interior hasta el destino. Este helicóptero solo se utiliza en el transporte marítimo. Continuamos con el CPT, Carriage Page. En este el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor, mientras que el comprador se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se haya tratado. Este helicóptero sirve para todos los medios de transporte. Continuamos con el CIP, Carriage and Insured Paid. Nos dice que el vendedor incurre con los gastos de su carga hasta la entrega, los productos en el destino convenido, es decir, los gastos de origen, despacho, de exportación, flete marítimo y el seguro, que en este caso es obligatorio. Mientras que el comprador por su parte tiene que asumir los trámites de importación y la entrega en destino. Continuamos con el grupo D, donde podemos encontrar el DPU, Delivery Plates Unload, donde nos dice que el vendedor cuenta con los costos y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, embalaje, carga, despacho, de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto pactado previamente entre ambas partes. Mientras que el comprador se encarga de todos los riesgos y gastos del trato, excepto del despacho de importación y los gastos de descarga del destino. El comprador, por lo tanto, solo corre con el despacho de importación y los gastos de descarga. Este se puede utilizar en todos los medios de transporte. Continuamos con el DDP, Delivery Deed
Price. El vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tenga luego desde el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén hasta que los productos llegan a su destino, mientras que el comprador solo se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga. Y continuamos con los Incoterms más utilizados y por qué se llaman así. El Flash Freight Unload Ship, franco al contador del barco, puerto convenido. Aquí es el vendedor el que tiene esta obligación al colocar la mercancía al lado del barco en el puerto. Es la parte vendedora la que debe llevar a cabo toda la gestión de la exportación. En cambio, es la parte compradora la que corre a cargo de los riesgos en los que se refiere el viaje, gasto de carga y flete. El FOB, Freight on Barge, libre de bordo, puerto de carga convenida. La parte vendedora cargará los productos en el buque, mientras que todos los riesgos y costos, una vez que la mercancía ha sido cargada, pasa a estar a cargo del comprador. Otro de los más importantes utilizados es el FCA, Fresh Carrier, franco transportista. El vendedor hace entrega de los productos que previamente han pasado por el despacho de exportación designado por el comprador en lugar convenido. Si la entrega tiene lugar en las instalaciones del vendedor, es este quien asume el costo de la carga en el traslado. En cambio, si se lleva a cabo en otro sitio, las partes vendedora no se hace responsable. El CFR, Costs and Freight, costo y flete, puerto de destino designado. El vendedor corre con los costos y la carga hasta que llega al puerto convenido. El riesgo se transfiere a la parte compradora en el momento en que los productos se han cargado en el barco. El CIF, Cost Insurance Freight, costo, seguro y flete, puerto designado. El vendedor paga un seguro y el flete para entregar los bienes en un lugar indicado. ¿Por qué es importante para mí como estudiante de la carrera de Comercio Internacional que maneje e identifique cada uno de los Incoterms? Para mí como estudiante de la carrera de Comercio Internacional es de suma importancia tener conocimiento de los Incoterms, su significado y qué es lo que aplica, ya que los Incoterms se aplican a las personas que exportan mercancía al igual que a las que la importan, desde la compra hasta que se recibe la mercancía y todos sus costos y a quién le corresponden dichos gastos.